Tengo una palabra del Señor para su vida y estamos nosotros tan, ¿cómo decimos?, impactados por la Biblia porque nos estamos introduciendo en esta empresa que nos introducimos este año de conocer el contenido de la Biblia. Siempre digo el contenido porque muchos de ustedes se darán cuenta que cuando yo cuento una historia de la Biblia, a veces no cuento todas las cosas porque primero no me da el tiempo y porque segundo sería prácticamente imposible hacer un estudio de la Biblia en un año aquí con todo el contenido. Entonces, si usted ve que por ahí el pastor se olvidó de esto, me olvidé de lo otro, no me olvidé, o mejor dicho, puede ser que me olvide, tampoco soy tan bueno en la memoria, pero estoy tratando de concentrar lo que más puedo en el texto que estamos viendo. Nosotros empezamos con la Biblia y nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, vimos los primeros 5 libros, vimos el Génesis, vimos que Dios creó los cielos y la tierra. Allí vimos 3 importantes personas, Abraham, Isaac y Jacob. De estos 3 hombres, de esta familia, digamos, que vemos a lo largo de ellos, vimos que con Jacob, que él tiene 12 hijos, se forman las 12 tribus de Israel. Y en el último, al final del Génesis, lo vemos al Israel allí en Egipto disfrutando de la buena comida y de todo lo que estaban teniendo allí. Pero unos años después, unos cuantos años después, vemos que este mismo pueblo está con Egipto allí y está esclavo, cosiendo ladrillos y edificando toda la cosa que los egipcios se mandaron a edificar. Y de esa forma Dios llama a un hombre, Moisés, le dice: Moisés, saca a mi pueblo de esta esclavitud y llévalo a la tierra que yo te voy a dar. Entonces Moisés, con todo el valor que Dios le da, él era, ¿se acuerdan?, un hebreo, pero que era hijo adoptivo del faraón. O sea, hay una mezcla media increíble de una historia. Pero Moisés toma junto con su hermano Aarón, lleva al pueblo de Israel, cruzan el Mar Rojo. ¿Se acuerdan la famosa historia? El Mar Rojo cruzándolo, y cuando llegan allí a la tierra prometida se encuentran en el desierto. Moisés junto con el pueblo caminan en el desierto en lo que tendría que haber sido un año para llegar a la tierra, pero demoraron 39 desobedeciendo a Dios y un montonazo de cosas que ya vimos. Finalmente, a través de Josué y Caleb, 2 hombres que en realidad tuvieron fe y le creyeron a Dios, porque cuando llegaron a la tierra prometida mandaron 12 espías. De los 12, 10 dijeron no y otros 2 dijeron sí. 39 años después, estos 2 se animan junto con el pueblo, entran a la tierra prometida, conquistan la nación de Israel. Una cosa tremenda lo que pasa allí. Y nosotros vimos también que luego que se acomodaron un poquito, Dios pasa siempre al último lugar, como quien dice. Uno cree en Dios un tiempo, cuando todo le va bien baja y cuando vuelve le va mal sube. Y fue cuando el tiempo en que Israel ya estaba más o menos establecida, Dios mandó jueces. Estos jueces ayudaron siempre de alguna forma a que el pueblo de Israel se encontrara nuevamente con Dios. Entre ellos vimos la vida de, ¿se acuerdan?, un juez. ¿Quién me nueva un juez? Sansón. Hubo muchos jueces, Gedeón, Débora, hay un montón que en la historia ahí están muy buenos. Lo cierto es que luego de que estos jueces llegaron, el último juez, digamos, que en realidad yo no le quiero llamar juez porque me parece que es muy poco título, que fue Samuel, que en realidad fue juez, fue profeta, fue sacerdote y fue rey, o cumplió la función de sacerdote y de rey, siendo un profeta y un juez. La realidad es que Samuel organizó de tal forma todo, donde Dios lo levanta para juzgar a la nación de Israel y guiarla espiritualmente a la nación de Israel. Pero los israelitas dijeron: no, nosotros queremos un rey, queremos ser como los iguales como los otros. Allí siempre Israel buscando de alguna forma, o tú y yo, muchas veces buscando sacarle la vuelta a Dios y queriendo tener todo lo que queremos. Y Dios le dijo: ¿quieren un rey? ¿Qué va? Y le dijo a Samuel: mira, Samuel, no te preocupes, no te rechazan a ti, te rechazan a ti y a mí, a los dos nos rechazan, pero sobre todo a mí. No te preocupes, le vamos a dar un rey. Y hoy es la historia que vamos a ver, hoy la historia del primer rey de Israel, que se llamó Saúl, un hombre que, si lo tengo que describir físicamente, era alto, guapo, fisicudo, así. A lo mejor hoy para las latinas, de ojos celeste y rubio, peinado para atrás. No creo que haya sido así, pero imagínese lo guapo, buenísimo. Y vamos a ver cómo es la historia, pero para eso tengo que yo introducirle a usted qué es lo que estaba pasando en Israel. ¿Se acuerdan que Samuel había sido
entregado por su mamá Ana y lo llevó al templo y allí lo entregó su mami porque ella no había podido tener hijos y le clamó a Dios y le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo entrego y lo dejo todos los días en tu casa. Esta fue la historia de Samuel. Quedó en el templo, creció en el templo y en el templo mismo, en la iglesia de la época. Siempre digo la iglesia para que uno más o menos se pueda ubicar. El sacerdote en ese momento era Elí y sus hijos. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenza increíbles, hacían de todas las cosas que podían hacer, habían profanado el templo, las cosas de Dios. Entonces Dios mandó una sentencia por el mismo Samuel y dijo que los hijos de Elí iban a morir e iban a morir el mismo día. Fue allí cuando Israel, que siempre tenía problemas con los filisteos, que eran un vecino. Los filisteos eran gente ruda, gente peleadora, gente no era muy fácil de vencer. Y siempre estaba esa puja, esa pelea con los filisteos. Hubo una pelea con los filisteos donde van a la guerra con ellos, mejor dicho, los filisteos los atacan y se llevan algo muy importante, que era el arca del pacto. Para explicarle qué era el arca del pacto, tengo que decirle que, si usted se acuerda que Moisés tenía una vara, tenía las tablas y habían recibido el maná, que fue lo que comieron en el desierto, estas cosas estaban en esta arca guardada como símbolos. Y el arca del pacto era un cofre grande, bañado en oro, tenía un montón de figuras y esto representaba la presencia de Dios. Es decir, es como si hoy usted y yo, no sé, porque no se me ocurre nada, la verdad que lo pensé un montón de veces y no se me ocurre. Imagínese que la cruz representara la presencia de Dios, o imagínese que algo que usted tuviera te dijera, yo estoy al lado de la cruz, estoy bien, porque Dios está conmigo. No digo que esto es así, quiero usar un ejemplo. El arca del pacto era esto. Era la presencia de Dios en ese momento para el pueblo. Cuando los filisteos se llevaron el arca, le sacaron a Dios. El pueblo se desesperó. Dice que en ese momento, cuando Elí escuchó que se habían llevado el arca, cayó para atrás, seguramente le debe haber dado una descompensación, un infarto, y se golpeó la nuca contra una piedra que había, no sé, y se desnucó y murió automáticamente. No solo la noticia de la muerte de sus hijos, seguramente le tiene que haber impactado. Básicamente lo que más le impactó a él fue que se habían robado el arca. Al robarse el arca, los filisteos se llevaron un tremendo problemón, porque el arca no la podía tocar cualquiera. No era una cosa que decir, me robé el amuleto de la suerte, porque eso pensaban los filisteos. Me robé el amuleto de la suerte, y como los filisteos siempre venían a la guerra con eso y siempre tenían victoria, ahora es nuestra. La cosa no era tan sencilla, porque cuando se llevaron el arca, con el arca se llevan no la bendición de Dios, tampoco se llevan la presencia de Dios, sino que se llevan la condenación, la maldición. El arca fue una maldición. Y los filisteos, cada vez que tenían ese arca, tenían problemas, perdían las guerras, pasaban cosas, se enfermaban, la gente tenía tumores, la gente se moría y decían, ¿qué pasa? Acá hay algo que no está bien. Entonces se dan cuenta y le dijeron, miren muchachos, desháganse urgente de esa cosa. Fue tan así la situación que no sabían cómo deshacerse, porque nadie se atrevía a tocarla. El que la tocaba moría. Entonces allí quienes sabían le explicaron, mire, hagan esto, lleven el arca. Y fue así como el arca vuelve a Israel de alguna forma. Y esto fue una gran alegría por un lado, pero por el otro lado una gran responsabilidad. Un poco como que la presencia de Dios volvió a Israel. Israel dice, bueno, nosotros queremos un rey. Queremos ser igual que todos, queremos que Dios nos dé un rey. Esto fue un rechazo a Dios, como dije antes, fue un rechazo también a Saúl, pero básicamente Dios concede esta petición a Israel y fue allí cuando Dios dice a Samuel, yo te voy a indicar quién es y quién va a ser el rey de Israel. La historia comienza y es muy interesante al hablar de Saúl, porque Saúl pertenecía a una de las tribus más pequeñas de Israel, la tribu de Benjamín. Una tribu con una historia, una cuestión muy interesante. No la voy a contar ahora porque cada vez que me voy a una rama me da ganas de contarle la historia, pero no puedo. Saúl pertenecía a una familia, era un pastor de oveja o cuidador de animales. Resulta que a él se le habían escapado 2 burros y su papá estaba preocupado y dice, ve y busca esos burros.
Entonces Saúl sale a buscar los burros y se demora tanto en encontrar los burros que al final no los encuentra, y de pronto se le ocurre a él, y estando en una zona cerca donde estaba Samuel, dice: yo escuché que hay un profeta aquí. Los profetas en aquella época eran considerados, además de hombres que hablaban por Dios, medio como adivinos. En realidad, si hay no eran adivinos como nosotros pensamos, pero eran considerados en este sentido. Mientras Saúl se le ocurre la idea de ir a buscar a Samuel para que le diga dónde están los burros, Samuel escucha la voz de Dios y le dice: te voy a mandar una persona y este va a ser el rey de Israel. Imagínese esa escena. Samuel ni lo conocía. En realidad, Saúl, si bien tenía buena presencia, yo qué sé, era un tipo guapo, pero evidentemente era una combinación de Dios, una estrategia divina que Dios estaba, como decimos, algo que Dios estaba cocinando o tejiendo, como hablamos siempre y decimos así. Por eso dice que en ese momento, cuando ellos dicen: bueno, vamos a Saúl, que nos va a decir dónde está el burro, Saúl se encuentra con ellos y le dice: quédate tranquilo, ya sabemos dónde está el burro, pero yo tengo algo para decirte a ti. Voy a leer primero el texto en donde Dios le dice a Samuel, y dice: mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo para que sea el rey de mi pueblo Israel. Él los librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, le dijo: este es el hombre del que te hablé, gobernará a mi pueblo. Saúl se encuentra con Samuel y dice: pero yo soy solo de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las tribus. ¿Por qué me habla usted de esta manera? Y Samuel, dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva, y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, besó a Saúl y le dijo: hago esto, escuche bien, porque esto es muy importante, porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión, más preciada. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron en aquel día. De la nada a rey. ¿Vieron esa película que es Plötzlich Prinzessin? Creo que era, la vio mi hija como 50 veces, creo que la vimos esa película, ¿no? Nosotros la acompañamos, esa chica que de pronto no era nadie y al otro día era reina, princesa, no sé, súper linda historia. Más o menos pasa esto. De repente rey, buscando 2 burros. Estaba allí, su vida seguía normal, su papá le daba las órdenes de lo que tenía que hacer, y de repente Dios lo escoge, lo mira, le dice: tú. Es como si hoy dijera, yo a usted le diría: Dios te escoge para ser presidente de tu país. Y uno dice: yo no estudié política, no fui a la universidad, a lo mejor, algunos sí, no tengo ni idea de lo que es el gobierno, no sé de leyes. ¿Cómo puede mirarme a mí, que yo soy el último? Tendría que haber escogido a otro que sería un político. Pero Dios dijo: no, tú verdaderamente, y tú eres a quien yo voy a escoger. De la manera que era instituido Saúl como rey, no voy a contar esta parte de la historia, pero lo voy a mencionar. Cuando él vuelve a su familia, le cuenta todo lo que pasó con el burro, pero no le dice la verdad de que Dios le había hecho a Israel, porque él no se lo creía. Imagínense que yo vuelva a mi casa después de la reunión y le digo a mi mujer y a mi hijo: soy presidente de Alemania. Creo que me encerrarían, dirían, mi hijo llamaría por teléfono, por otra vez dirían: vengan a mi hija, que es psicóloga hoy, vengan a buscar a mi papi, es presidente de Alemania. Claro, imagínense, Saúl no entendía nada, y creo que, modestia aparte tal vez, por eso es que no lo quiso creer. Queda instituido como rey de Israel y ejerce su reinado. Va a ser un hombre con decisión, va a luchar contra Israel, va a vencer justamente de este peor enemigo que tenían ellos, pero a su vez va a cometer un error. Dios le manda a Saúl, porque miren, se terminó la teocracia que ejercía el pueblo.
el pueblo, iba y consultaba al sacerdote, el sacerdote decía, Dios dice esto, hagan esto, eso es lo que vimos el domingo pasado, ejercían la teocracia. Pero ahora con la nueva institución del rey, el rey era el responsable de escuchar lo que Dios le decía. Y Dios le dice a Saúl, mira, haz esto, conquista esto y toma esto. Entonces Saúl va como rey y lo que él tiene que ejercer es decir, cumplir la orden de Dios. Pero él dice, no, hoy vamos a ser diferente. A él le mandó a que conquistara a los amalecitas y él dijo, no, bueno, pero no vamos a ser tan rudos, no vamos a ser tan malos. Hoy es un día de fiesta para Israel, vamos a disfrutarnos, vamos a relajar un poco. Creo que se tomó muy en serio la parte del rey, pero solo la parte de hacer lo que se le dio la gana. Por eso le dice Samuel que todavía era su mentor. Samuel era un mentor, su asesor de gobierno. Es decir, si Saúl hubiese sido un poquito inteligente, hubiese dicho, yo le tengo que consultar a mi mentor. Si usted hoy tuviera que ejercer una posición de autoridad como presidente de una nación, usted no está solo, va a tener 50 mentores alrededor. Si usted es un necio, va a tomar las decisiones como usted piensa, pero usted tiene que llamar al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Economía, decirle, che, ¿podemos gastar 20.000 millones? No, estás loco, no hagas eso. Entonces usted va a necesitar eso, pero Saúl le dijo a Samuel, o lo menospreció de alguna forma, y por eso que Samuel le dice, capítulo 15, verso 19, porque no obedeciste al Señor, porque te apuraste a tomar el botín y hacer lo que malo a los ojos del Señor, por eso Dios te rechaza como rey. Capítulo 15, verso 23, este texto me duele tanto y léalo, escúcheme, yo voy a concentrar mi prédica en este texto, léalo un momentito, yo se lo leo, trate de masticarlo, es muy fuerte lo que dice aquí. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. A veces nos asustamos si vemos un brujo, una bruja, ¿no? O si vemos a alguien que está con ídolos allí, uno a veces se asusta y dice, uy, esta persona, qué terror. Pero dice que tan pecaminoso como eso es rebelarse contra Dios. ¿Cómo es la rebelión? Es muy simple. ¿Cómo se rebelaría alguien contra Dios? Haciendo lo que quiera. Diciéndole a Dios, mira, yo mando, yo gobierno, yo decido mi vida. A mí me impactó esto porque digo, si yo rechazo a Dios, si yo desobedezco el mandato de Dios, que este fue siempre el conflicto. Israel tenía el problema que frente a la ley hacía lo que se le daba la gana, no lo que Dios decía. Entonces la rebelión es algo que Dios rechaza, y no solo como eso, sino que Dios no tolera en la vida de los hijos de Dios. Saúl es rechazado por Dios, ejercía como rey, siguió ejerciendo un tiempo como rey, siguió mandando, empezó a actuar de forma necia, comenzó, como él sentía que no lo apoyaba Samuel, no lo apoyaba el pueblo, algunos lo veían, en un momento tuvo que ir a la guerra y se dio cuenta que tenía 20 personas para ir a la guerra, no eran 20, eran muchos más, pero necesitaba cientos de miles, y los soldados empezaron a mirar a Saúl como diciendo, no es nuestro líder, no le creemos, no creemos que sea suficiente. Cuando un rey, cuando una autoridad comienza a enfrentar esa rebelión, porque ahora la rebelión de Saúl, que había sido contra Dios, comienza a ser la rebelión dentro de su propia casa, dentro de su propio reino. Comienza a actuar mal, se enoja, golpea, va a querer matar. Cuando Dios levanta el próximo rey, que lo vamos a ver la semana que viene, David, cuando Dios levanta el reino de David, Saúl dice, mátenlo, lo buscó, lo quería cortar, lo quería despedazar. Todo esto representaba en su interior, quizás no la persona que al principio fue, quizás no el hombre que Dios dijo, este hombre va a gobernar Israel, esta mujer será la mujer de Dios, imagínense. Y que de repente Dios diga, me equivoqué, me arrepiento, dice la palabra, me arrepiento de haber escogido a Saúl como rey. Yo podría contarles hoy muchas cosas de la historia de Saúl, muchísimas.
hay mucho en la historia y podríamos analizar sus errores. Pero yo, como en cada prédica, no solo contarle la historia, yo quiero aplicar la historia de la vida de estos hombres con la nuestra propia, con la tuya, con la mía. Esta tarea es tuya, no es mía. Yo no voy ahora a juzgar tu vida ni tus actos en relación a esto. Eso lo tenemos que hacer individualmente cada uno de nosotros. Por eso yo quiero que hoy hagamos una aplicación en este sentido. En primer lugar, la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que vimos el arca? El arca, eso que es la presencia de Dios. Nosotros muchas veces buscamos la presencia de Dios. Es cierto, sí. Los seres humanos venimos. Usted si hoy está con un problema, una situación, viene a la iglesia a buscar a Dios y quiere encontrarse con Dios. Usted quisiera hoy, si yo pusiera acá una cosa en donde le digo, usted arrodíllese ahí, va a encontrar a Dios, usted lo va a hacer. Porque usted tiene ese deseo de buscar a Dios. Y es legítimo, es muy legítimo. La pregunta es, ¿qué hace usted cuando encuentra a Dios? ¿Qué hace con su presencia? ¿Toma usted a Dios en este momento porque tiene un problema y dice, yo me arrodillo acá, Señor, vengo a recoger lo que yo necesito, me hace falta tú, me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero, estoy enfermo, tengo tal o cual problema? ¿O vengo a tu presencia y te llevo conmigo? Eso era la presencia de Dios, llevar a Dios con usted. ¿Qué hago con Dios? ¿Lo dejo en la iglesia el domingo o lo llevo conmigo? Esta era la cuestión básica de Israel. Israel había perdido la presencia de Dios, que era el arca para ellos, pero se habían olvidado de que Dios no estaba dentro del arca. Dios estaba en los mandatos de Dios que le había mandado al pueblo de Israel a seguir. Dios estaba allí diciendo, yo no me voy, yo me quedo contigo. La presencia de Dios es algo muy importante para nosotros, porque Dios no está en el cielo lejos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no se escapa, Dios no lo deja a usted cuando le van mal las cosas, ni tampoco Dios le deja de acompañar cuando algo no salió como usted quiso. Dios está allí. La presencia de Dios, no quiero decir que no se menosprecia, quizás no fue la intención suya, ni es mi intención, pero de alguna forma nosotros menospreciamos las cosas, nosotros desechamos la presencia de Dios cuando ésta no nos sirve. Déjenme decirle algo muy importante, hermano. Si usted tiene el interés de buscar a Dios, piense antes si quiere seguir a Dios. ¿Sí? Piense eso. No venga con el deseo de decir, busco a Dios porque me dijeron que Dios puede hacer milagros. Hoy escuchamos 2 testimonios, a lo mejor usted tiene algo que le necesita que Dios le responda. Escuchamos el testimonio de Goretti, dijo algo muy lindo, Dios siempre es bueno, siempre. Y lo dice Goretti en un momento de su vida difícil, ¿no? En este momento no está diciendo todo está bien, me va perfecto, Dios es bueno conmigo. Está pasando un proceso en su vida que deseamos, Goretti, que el Señor te dé toda la fortaleza, pero decir Dios es bueno, aún en esa situación, eso quiere decir que la presencia de Dios no depende de la situación. La presencia de Dios nunca se va, jamás, nunca. Esto es importante si usted está buscando a Dios, que usted diga, sea honesto mejor y diga, busco una solución para mi problema, no estoy buscando a Dios. Quizás sería más honesto, quizás sería más leal y quizás Dios le dice, ¿sabes qué? Te lo doy. ¿Qué necesitabas? ¿Un trabajo? ¿Un poco de dinero? ¿Esto? ¿Necesitas eso? Toma. Y ¿sabe una cosa? Lo más lindo es que te vas a llevar y salir de acá a lo mejor con lo que necesitabas, pero no fuiste con la presencia de Dios. Es decir, yo creo que cuando salgas afuera, si te llevas hoy algo de Dios, vas a necesitar su compañía siempre. Quiero también, la segunda cosa que quiero aplicar con esto es cuando Dios nos escoge. ¿Vieron cómo hizo Dios con Saúl? Lo escogió no porque fuera súper. Es decir, si Dios tendría que haber escogido un rey, tendría que haber dicho a lo mejor un hijo de Samuel, un hijo de algún sacerdote, alguna persona importante, alguien con un poquito de inteligencia que supiera leer, que supiera escribir. Miren que cómo era de,
no digo torpe, cómo era Saúl que no tenía conocimiento, que Samuel mismo tuvo que escribir las leyes, cómo se debía comportar un rey. Y se lo dio, le dijo, vengan, puso al pueblo, le puso el rey ahí, dice, yo les voy a explicar cómo se respeta a un rey. Y le cuenta toda la historia, y Saúl estaba ahí como diciendo, bueno, todo eso lo tengo que hacer yo. Pero hay una cosa muy interesante que pasa cuando Dios escoge a Saúl. Cuenta el texto bíblico ahí, que dice que Dios cambió su corazón en el mismo instante en que él se dio la vuelta. Cuando salió hacia lo que Dios le había dado, Dios cambió su corazón. Tanto es así que cuenta, bueno, no me quiero salir por las ramas, que me entusiasma mucho esa parte de la historia. Dice que la gente que lo conocía a Saúl dice, este profeta, si este andaba buscando burro, un cuidaburros, profeta. Y salió un dicho que hasta el día de hoy dice, no sé si hasta el día de hoy, tenía que preguntarle a algún israelita, se sigue diciendo, hasta profeta, hasta Saúl puede profetizar. Como diciendo, en nuestro idioma sería, cualquiera puede hacer cualquier cosa, no importa lo torpe que sea. Lo cierto es que en ese momento, cuando Dios nos escoge, no nos va a mirar a ti, no te va a ver porque eres bueno, inteligente, capaz, súper, bonito, bonita, fuerzudo. No. Puede que tú tengas todas estas cualidades. Y aquí en Europa, sobre todo, vivimos en una nación donde uno se capacita, se entrena muy bien, estudia. Aquí hay mucha gente profesional en la iglesia. La gran mayoría de los que trabajan aquí han hecho algún estudio. Es decir, podría Dios decir, bueno, aquí hay un buen ingeniero, este puede servir para esto, aquí hay una cosa, esta puede ser para la otra. Sí, pueden ser que sean cosas muy importantes, pero cuando Dios nos escoge, como dice la palabra, Dios no mira la apariencia, y lo leo, está en la Biblia, 1 Samuel 16:7, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves, la gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. No digo acá, porque el corazón es un músculo. El corazón no hace nada, bombea, y pídale a Dios que bombee muchos años más y siempre. Pero usted no siente con el corazón, usted trabaja la cabeza. La Biblia dice que expresa, quiere explicar el corazón con la cabeza. Y quiere decir de alguna forma que Dios te mira como tú piensas, como tú eres. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón hacia Él? ¿Cómo es tu amor hacia Dios? Dios no nos escoge por nuestras cualidades, dice justamente, Dios ve lo que nosotros somos y cómo somos. 1 Corintios dice justamente una cosa, en el capítulo 13, que por más que nosotros hagamos cosas, las mejores y tengamos todas las capacidades, si no tenemos amor por lo que hacemos, no sirve absolutamente de nada. Esto dice la palabra de Dios y lo expresa el apóstol Pablo. Por eso Jesús, cuando le habla a su seguidor en el capítulo 14 de Juan, le dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre, ahí viene, lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Porque el Señor está dispuesto a manifestarse a todos nosotros y no al mundo. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos vuestra vivienda con Él, y el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen son mías, no son mías, sino del Padre que me envió. El Señor, cuando te escoja, va a mirar tu corazón para con Él. Es como en una relación. Si tú te enamoraste de alguien y te dice, ¿sabes qué? Yo te quiero tanto porque tienes tan buen trabajo y tan buen dinero. Yo te quiero por tu cuerpo, es tan lindo. Qué cuerpo que tienes, qué inteligencia. Me encanta tu inteligencia. Tu inteligencia me provoca, me atrae. ¿Usted qué le diría a alguien con eso? Me gusta tu pelo. ¿Y dentro de 50 años? Cuando el pelo, el cuerpo, la inteligencia y todo desaparezca, que nos quedemos medio con Alzheimer y con la rodilla que te duele y todo eso. Usted dice, no me conviene. Dios es igual. Cuando Dios escoge, va a escoger a alguien que le ame en cualquier condición. No que le diga, ¿sabes qué, Dios? Yo te puse una prueba. Te dije,
Si me dabas esto, yo te doy lo otro. Eso es una relación viciosa, carnal, mundana, horrible, ¿cómo? Prostituida, exactamente. En la prostitución eso pasa. Cuando usted se prostituye, usted dice, quiero esto a cambio de esto. No solamente sexualmente se prostituye a alguien, se puede prostituir de muchas formas. También en el trabajo, también se puede prostituir de tal forma en que usted sea deshonesto a cambio de ¿qué? De algo de dinero o de lo que fuese. A lo que me quiero referir con esto es nuestro corazón, Dios lo ve y Dios quiere ver la honestidad tuya y mía frente a Él. No importa si un día Dios te manda a tocar un instrumento, te manda a hacer algo y la nota no sale bien. Que para un guitarrista a lo mejor que por ahí los que son músicos y escuchan la música tienen un oído terrible. Ellos pueden escuchar cuando un instrumento suena mal. Yo digo, ¿cómo hacen? Pero bueno, es la capacidad. Pero Dios no va a mirar ese error. Dios va a mirar tu condición sirviéndole a Dios en este sentido. Dice, esto le faltó a Saúl y esto no nos puede faltar a nosotros. Cuando Dios nos escoge, debemos estar seguros que a la tarea que Dios nos dé, seamos fieles. No que venga de pronto alguien y nos distraiga. Hoy en el mundo es muy fácil. Cuando uno decide servir a Dios, todos los que se han decidido alguna vez servir a Dios acá en la iglesia saben de lo que yo hablo. Voy a empezar a servir a Dios en algo sencillo, en lo que fuese, y de repente comienzo a tener 1000 problemas. No tengo tiempo, el trabajo demanda más de mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado, pastor, a mí me gustaría ayudar, pero yo soy una persona con tanto trabajo, me gustaría servir a Dios tanto, pero es que yo no tengo tiempo? ¿Sabe una cosa? Si usted no tiene tiempo para Dios, a ver, lo digo con mucho cuidado, Dios interpreta esto, y yo no voy a meter a Dios en esto. Yo interpreto esto como que a usted no le interesa a Dios lo suficiente. ¿Puede ser? Digo, ¿no? Es mi interpretación, no la de Dios. Yo me equivoco. Pero cuando nosotros realmente le ponemos a Dios y le decimos, sí, Dios, yo te amo, todo mi tiempo, toda mi vida, todo mi dinero, todo es tuyo. Y de repente cuando nosotros tenemos que demostrar ese amor nuestro, no expresado en dinero, en expresiones, sino expresado con un corazón sincero, es donde verdaderamente se ve. Cuando se peleó, a causa de que Saúl metió todas estas macanas que en realidad comenzó a decaer su reino, Samuel estaba bravísimo con él. Entonces Samuel le dice en un momento, estaban allí juntos, Saúl tenía que volver a un lugar y ya el pueblo lo había desechado prácticamente Saúl, y para que el pueblo no lo desechara, Saúl le dice a Samuel, no me dejes solo, acompáñame, vení conmigo hasta este lugar, porque si se iban por lugares distintos, estaba claro y definido lo que era. Entonces Samuel le dice, no volveré contigo. ¿Por qué? Ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. No voy a volver contigo. A mí me pareció duro de parte de Samuel, porque Samuel podría haber dicho, bueno, hablamos después más tarde. Pero en un momento dado le dice Saúl a Samuel, solo te pido una cosa, acompáñame hasta ese lugar. Saúl reconoció que Dios la había rechazado y Samuel le dijo, está bien, te voy a acompañar solo ese pedacito. Como diciéndole, no voy a ser desagradecido contigo, porque había una cosa muy importante en todo esto. Samuel sabía que Saúl seguía siendo rey. Y cuando el rey podría haber dicho, ¿saben qué? Maten a Samuel. Y Samuel moría. Y yo creo que Samuel tenía que de alguna forma y reconocía a Dios, a su rey, que era en este momento y era hasta ese momento Saúl. Finalmente, lo que quiero yo también aplicar a nuestra vida es cuando nosotros rechazamos a Dios. Cuando nosotros rechazamos a Dios, muchas veces nosotros queremos ser con Dios bueno y decimos, no, yo no rechazo a Dios. Si yo le preguntara a todos ustedes aquí, me dirían, ¿rechazan ustedes a Dios? Te dirían, no. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a analizar realmente, sí, en muchas oportunidades rechazamos a Dios. ¿De qué manera? Creo que la manera más simple de identificarla es hacer lo que se nos canta a nosotros, hacer lo que nosotros creemos que sea conveniente y no lo que Dios nos diga.
Eso es básicamente rechazar a Dios. No quiero usar ningún ejemplo porque para esto hay para ser dulce. Hay gente que dice, pastor, o en la pastora, o pide algún consejería, algún líder, ¿qué cree usted que yo debo hacer? ¿Cuánto nos pasó eso? Muchísimas veces gente viene a pedir consejo. Y nosotros como consejeros no somos súper sabios. No es que yo y mi esposa somos, o los líderes acá somos súper inteligentísimos. Nosotros nos tenemos que ir ¿a dónde para dar consejo? A la palabra de Dios. Entonces usted abre la Biblia y la Biblia dice, esto dice la Biblia, y usted dice, lo sabía, pero quería confirmarlo, voy a obedecer a Dios. O usted dice, no me conviene, y da la vuelta y no cambia su corazón como debía haber cambiado, sino que usted sigue su vida y usted hace lo que quiere. Llegamos a decir, a mí Dios no me puede obligar a esto, a mí Dios no me puede decir esto, la iglesia no me puede decir esto, el pastor tampoco me lo puede decir. Y claro que yo no se lo digo, aunque se lo tengo que decir, pero yo no se lo estoy imponiendo. Es una relación suya con Dios. El rechazar a Dios es poner la distancia en lo que Dios dice y que lo que Dios nos manda a hacer. Cada uno de nosotros tendrá que evaluar esto en forma individual. Cada uno de ustedes, como dijo Samuel a Saúl, no voy contigo porque vos hiciste esto. Cada uno tiene que apartarse de eso y darse cuenta realmente cómo ha actuado consigo mismo. A veces no entendemos cómo rechazamos a Dios. A veces decimos, no, yo tengo simpatía por Dios, yo lo quiero Jesús. ¿Cómo voy a rechazar yo a Dios? No lo rechazo, pero quiero hacer lo que quiero tener libertad, quiero ser libre. Entonces, hay una incongruencia en todo esto. Usted dice que no rechaza a Dios, pero hace lo que quiere. Más vale diga, mira Dios, yo te quiero mucho, sos un tipo genial, me parece todo bien, pero déjame vivir la vida a mí. Creo que seríamos honestos, sinceros, y creo que Dios diría, ok, cuando necesite algo tú sabes dónde tienes que venir. Pero cuando nosotros pensamos que rechazamos, que no estamos rechazando a Dios y lo estamos haciendo, estamos hiriendo a Dios. Y déjeme decirle por qué esto lo pienso así. Yo pienso así porque cuando nosotros hacemos algo, damos la oportunidad que el otro interprete lo que estamos diciendo. Y cuando Dios interpreta de esta manera, cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios lo interpreta automáticamente como rechazo. Usted lo interpreta como libertad, como autoridad propia. No sé cómo lo interpreta usted y yo, pero Dios lo interpreta de esa manera. No tenemos necesidad de acercarnos a Dios. Usted no tiene obligación, pero si usted lo quiere hacer, le toca. Toca que nosotros podamos confrontarnos, porque en realidad lo que Dios quiere, y vale la pena decirle esto, Dios quería de Saúl que fuera un buen rey. Eso quería. Dios dijo, yo, Saúl, te voy a acompañar, vos vas a ser un buen rey, vas a ser un flor de hombre. Mirá, tenés un buen cuerpo, estás bien. Este tipo está bien. Yo voy a hacer de él. Ahora, ¿de qué sentido tiene si Dios quiere y nosotros no queremos? ¿Qué sentido tiene si Dios nos ve y nos mira y nosotros decimos, no, esto no es lo que yo quiero? Finalmente, quiero decirles que muchas veces intentamos hacer las cosas a nuestro parecer, y es lo que pasó con Saúl. Samuel 15:11 dice, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal, se ha negado para no obedecer mis mandatos. Al oír Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Saúl era rey, gozaba de esa autoridad ante todo. El pueblo estaba sometido a él todo. Tenía autoridad sobre la gente, sobre sus bienes, sobre sus posesiones, sobre su familia, sobre sus hijos. Tenía todo. Tenía todo dado por Dios. Lo único que le tocaba hacer era, ¿qué era? Obedecer. Nada más. Y es lo que Dios te llama hoy a ti. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, Dios te escoge hoy de nuevo. A ti y a mí. Dios nos escoge hoy. Y este es mi mensaje hoy para ti y para mí. Dios te ha mirado y te dice, tú, no estoy señalando a nadie, pero digo tú, todos, tú eres mi escogido.
Y yo quiero hacer de ti, como dice en Saúl, un rey. Yo quiero darte todo lo que tú necesitas. Quiero bendecirte. ¿Saben? Saúl no era sacerdote y cometió un grave error. Se los cuento porque esto es muy importante. En un momento dado, estaba esperando que viniera Samuel para ofrecer sacrificio. Antes de una guerra, lo que hacían ellos era llevar un holocausto y un sacrificio. Y los enemigos estaban allá. Y Saúl dice, ¿dónde está Samuel que no viene? Estaba impaciente, nervioso. ¿Dónde está? No viene Samuel. Bueno, listo, si no viene, está listo. Tomó él la posición de sacerdote que no le correspondía. Hizo él eso. Y cuando hizo eso, y llega Samuel llega y lo ve y le dice, ¿qué hiciste? Bueno, vos llegaste tarde. Tendrías que haber estado acá, mira, ellos están allá. ¿Saben qué era eso? Era no confiar en Dios, no confiar en Samuel. No era que Samuel llegó tarde. Los enemigos no iban a atacar porque los enemigos, Dios tenía el control de las cosas. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Dios tiene el control de las cosas y nosotros decimos, no, aquí no llegó fulano, Dios se olvidó, pasaron 5 años, estoy enfermo, Dios no se acordó de mí, mi situación familiar, qué sé yo, tantas cosas. Y decimos, voy a tomar las cosas en mis manos y yo lo voy a hacer. Y este es el error. Y este es el momento cuando Dios te va a rechazar. Dios te va a decir, no, así no. Yo quiero este domingo que el Señor nos dé sabiduría para poder nosotros gobernar nuestras vidas. No digo ser rey del país, al menos ser rey de nuestras vidas. Llevar el gobierno, no como lo hizo Saúl tal vez, sino obedeciendo a Dios. Y yo te invito este domingo a que tú hagas un pacto con el Señor. ¿Te animas? Un pacto. No lo tienes que hacer conmigo, hazlo con Dios. Porque yo sé que Dios en este domingo a través de esta palabra en la Biblia, nos habla a todos nosotros y nos dice, yo te he escogido. Y cuando Dios dice esto, lo dice de verdad. Y yo sé que Dios lo dice este domingo para ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro ahora. Y vamos a meditar un momentito, solo un momentito. Y yo te animo a que en este momento tú puedas sentir la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Saúl se dio vuelta? Dice que Dios cambió su corazón. Y yo quiero que hoy Dios cambie nuestros corazones. Cuando salgamos de este lugar, que no salga el antiguo ni la antigua, sino el nuevo. Señor Jesús, nos deleitamos en ti hoy. Hoy, Señor, nosotros queremos que tú nos transformes el corazón como lo hiciste con Saúl, Señor. Quizás la gente de afuera diga de nosotros lo que conocía de antes, pero tú miras nuestro corazón y tú conoces el nuevo. Transfórmanos, Señor, hoy. Te honramos y te bendecimos. En tu nombre, Señor. Amén. Póngase de pie conmigo y cantemos esta canción. Me deleito en ti, tú sabes lo que necesito, Señor. Ahora. Busco tu